Ustedes están ahora trabajando con todo lo que son síndromes. Sí. ¿Sí? Entonces, los síndromes, como saben, ustedes están empezando a agrupar estos signos, síntomas, ¿no? En pequeñas cajitas, ¿no? Que se llaman síndromes. Dentro de ellos, dentro de la gran variedad que ustedes están viendo, estamos contemplando el síndrome de hipertensión endocrinal, por decirlo, ¿no? ¿Ya? Síndrome de hipertensión endocrinal. Tenemos que tener en cuenta algo, y esto es que es el cráneo, o el cerebro se encuentra en una caja cerrada, ¿no? A diferencia de los órganos intratorácicos, intraabdominales, el cerebro está en una caja cerrada, no tiene mayor lugar para distensión. Si tú tienes gases, aumenta de volumen, ¿no? Los intestinos, pues también la panza, tiene donde. Igual si tú tienes algo en el tórax, pues entonces también vas a poder respirar, se expanden las costillas, por último, para abajo también el diafragma. En el caso del cerebro no, es literalmente una caja cerrada. Entonces si es que pasase algo dentro de este cráneo, algo más diferente, aumento de volumen, algo que ingrese, que crezca, ¿no? Va a crear esta presión en el interior. ¿Quiénes están dentro del cráneo? Tenemos la masa encefálica en principio. Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, ¿qué más? Y los fluidos, ¿no es cierto? O sea, la sangre, que puede ser arterial, ¿no? Y venosa, ¿no es cierto? Todo esto lo tenemos. Ahora, el líquido cefalorraquídeo, como tú sabes, se produce dentro, ¿no? De los plexos, a nivel de los plexos coroidales. Entonces eso te va a dar un volumen. ¿Sí? Acá tienes un volumen. Entonces digamos que hay una especie de circuito, por decirlo así, ¿no? En esta cajita, pues vas a tener ingreso de ¿quiénes? ¿No? Sangre, ¿no es cierto? La sangre arterial. Y acá otro sistema de drenaje, que sería ¿qué? ¿No? La sangre venosa. ¿No? Y además líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce aquí dentro, por decirlo así, ¿no? Pero también es un volumen que ingresa, por decirlo, ¿no? Porque está produciéndose, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio. Cuando se altera este equilibrio, además de tu masa encefálica, ¿no? Lo que altere este equilibrio, ¿no es cierto?, va a ser que me pueda aumentar la presión ahí dentro. Es decir, si yo tengo un efecto de masa aquí dentro, ¿no es cierto?, entonces va a haber una presión. Claro, de alguna forma lo va a compensar, qué sé yo, de repente por eso va a drenar un poco más de líquido, ¿no es cierto?, pero ya me está desequilibrando. Otra forma que sería también, que si hay una obstrucción en el drenaje venoso, ¿no es cierto?, una trombosis venosa en este caso, que me pueda dejar también obstrucción a ese nivel, ¿no es cierto? Entonces puede ser algo que esté en... ¿Quiénes me van a hacer este efecto de masa? Puede ser un tumor. Este tumor puede ser benigno o maligno, puede ser un cáncer, un meningioma, lo que tú quieras, ¿no? Cualquier parte del cerebro puede también tener cualquier tipo de tumor. Recientemente, por ejemplo, un neurinoma, por ejemplo, no sé si han visto neurinomas, no son muy frecuentes, pero son benignos, neurinomas del acústico. Puede ser a cualquier parte del cerebro, fosa posterior, cerebro, cerebelo, tronco, a cualquier nivel. Los adenomas hipoficiarios, cualquier tumor dentro del cráneo que te haga un crecimiento en el cual me haga este efecto de masa. ¿Quién más me va a hacer esto? A ver, crecimiento por colecciones, ¿no? Por decirlo así. Estas colecciones, ¿cuáles pueden ser? Puede ser un absceso, ¿no es cierto? ¿Qué más puede ser? ¿Ah? Ya, un granuloma, en el caso si estoy pensando en la gran simuladora. La gran simuladora es la tuberculosis, está hasta en la sopa. Siempre, no van a tener pierde, créanme, en poner en sus alternativas diagnósticas, en sus síndromes, tuberculosis, ¿no? Un granuloma, ¿qué más puede ser? En el caso de un accidente,
Si yo tengo una caída del segundo o tercer piso, ¿no es cierto? ¿Qué voy a tener probablemente? Un hematoma, ¿no es cierto? Que puede ser intracraneal o subdural también, ¿no es cierto? Un hematoma, ¿no es cierto? Entonces, como verán, todo efecto, entre comillas, de masa, todas estas situaciones me van a causar este efecto de masa intracraneal. Unos en forma crónica, por decirlo, y otros en forma aguda. Los de forma crónica, de alguna forma, como que el cerebro se va acostumbrando o a hacerle un de campito, por decirlo así, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el crecimiento de tumores, ¿no es cierto? Hasta que, entre comillas, ya pues sea esto, entre comillas, algo insostenible. Abscesos van creciendo poco a poco, los granulomas, ¿no? Los hematomas, los sangrados, ¿no? Eso sí más bien va a ser un tema agudo, en el que sí me va a causar un trastorno probablemente del sensorio de forma más abrupta, de una forma más aguda, ¿no es cierto? El edema cerebral también me dijeron, ¿no es cierto? En el caso de un proceso infeccioso, también una infección, ¿sí? Un proceso infeccioso, una encefalitis viral, ¿no? En el que tienes toda la masa encefálica inflamada, una encefalitis, una meningoencefalitis también, donde las meninges también, ¿no? Van a estar, no van a causar ese problema. También podemos tener otros procesos como los ACVs, ¿no? Las enfermedades cerebrovasculares, que puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. ¿No es cierto? En el caso de la isquemia, dependiendo del área comprometida, ¿no es cierto?, va a haber un edema. ¿Por qué? Porque esas son áreas de sufrimiento, ¿no es cierto? Tú tienes un cerebro, perdón por las... Tienes una zona de isquemia, es decir, en esa zona del cerebro no llegó suficiente sangre, entra en sufrimiento, y este sufrimiento genera inflamación. Esta inflamación, ¿qué va a causar si acá no llega una buena cantidad de sangre? Sea por una trombosis arterial, sea por un trombo, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué va a pasar? Entonces, al haber un proceso inflamatorio y en el afán del cuerpo de compensar esta falta de sangre, pues entonces, ¿qué va a causar? Vasodilatación. Y va a crear, como acá hay una noxa, hay una herida, ¿no? Hay un isquemia, sufrimiento celular, el cuerpo echa mano a sustancias que van a causar vasodilatación, ¿no es cierto?, inflamatorias. Y entonces, alrededor de esta zona de isquemia le llamamos la famosa ¿qué? Zona de penumbra, ¿sí? Esta zona de penumbra no tiene isquemia, pero sí está edematizado y en riesgo, ¿ya? Entonces, esta zona al estar edematizada, ¿no es cierto?, va a comprimir también los pequeños capilares y me pone en riesgo que también esta isquemia pueda crecer un poco más. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la cantidad de isquemia que tenga, hay veces que es pequeña, hay veces que es extensa, entonces mi edema va a ser mayor y me va a hacer un efecto de masa. Igual sucede con el tema de la hemorragia, ¿no? Muy aparte además de que haya el sangrado, ¿no es cierto?, también me está comprimiendo estructura, masa encefálica, también me va a causar sufrimiento, ¿no es cierto? Y esa zona también va a estar edematizada, me va a comprimir y también me va a tener una zona de penumbra. En ambos procesos puede haber edema periférico, ¿no es cierto? Y me va a hacer un efecto de masa agudo. Y dependiendo de la zona del cerebro que me afecte, yo voy a tener la sintomatología. A eso es lo que usualmente nosotros llamamos focalizar. Es decir, que si yo tengo un ACV en la zona del habla, ¿no es cierto?, en el área de Broca, ¿no es cierto?, no voy a poder hablar. Si de repente yo tengo este problema a nivel de la zona donde está el movimiento de mi brazo, de mi pierna, pues no lo voy a mover, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, cualquier efecto de masa, sea la causa que fuese, se va a expresar, se va a focalizar. Tú lo primero
primero que vas a ver es probablemente la focalización, es decir, como la pierna, no puedo hablar, te escucho pero no puedo expresarme, una fascia, ¿no es cierto?, de expresión, ¿no?, o de comprensión también, ¿no es cierto?, cualquiera que fuese. De repente estoy con disfonía, ¿no es cierto?, con compromiso de algún par craneal. Tú al ver eso tienes que preguntarte qué pasó allí, qué está pasando allí, ¿no es cierto? Si es en forma crónica, bueno, eso se va a ir dando poco a poco, pero si es aguda, pues entonces yo voy a pensar qué cosas agudas, qué cosas abruptas me van a causar ese problema, ¿no? De repente este paciente se golpeó, se cayó, de repente tiene una ACV, ¿no es cierto?, es hipertenso, es diabético, la dupla perfecta para todas las complicaciones, hipertensión, diabetes. ¿Por qué? Porque en ambos voy a tener compromiso vascular y mucho más en el diabético porque va a haber compromiso del endotelio, ¿no es cierto? Y entonces voy a tener compromiso y voy a poder infartarme, voy a poder sangrar, se sube la presión igual, ¿no es cierto? Entonces, como verán, son varios eventos y yo voy a tener que me pueden causar un efecto de masa aquí en mi grafo y eso se focaliza. Y dependiendo del volumen, pues entonces voy a hacer subir esta presión. ¿Alguien tiene idea de cuánto es la presión intracraneal? 5.15. ¿Cuánto? 5.15. ¿Cuánto? 5.15. Vale, googlear. ¿Cuánto para que despierten? Para hacerlo más dinámico dentro de lo que ya estoy avergonzando. ¿Sí? No tengo. 5.15. ¿Cuánto? 5.15. No, yo no tengo cimarrosa, el color favorito. Sí, de 5.15. En el adulto, ¿sí? Centímetros de mercurio o milímetros de mercurio. Milímetros. Es diferente, ¿no? Porque también hay centímetros de agua. ¿Cuál es el dato que tiene? Milímetros de mercurio es 5 a 10. 5 a 15. Vamos a expresarnos básicamente en el adulto, porque obviamente estos valores van a variar en el lactante, en el niño. ¿Por qué? Porque ellos todavía no han cerrado, no se ha completado la osificación, las fontanelas y todo eso, entonces es cartílago, entonces como que tiene un poquito más de distensión. Incluso van a ver en las emergencias, por ejemplo, los niños, ¿no?, que se caen, ¿no?, de la cama, de la cuna, y el papá viene desesperado, ¿no?, porque se cayó, que le tomen una tomografía, que no sé cuántos, y ahí hay que saber valorar, sobre todo con la clínica. La clínica manda, la expresión, los signos, los síntomas de tu paciente, en este caso del nené, los signos mandan. ¿Qué será? Su sensorio, su despertar, su conexión con el medio interno, que no tenga tendencia al sueño, que no haya un compromiso del sensorio, que no vomite. Y ahora vamos a ver cómo se va a expresar esta hipertensión endocrinal. Ya, entonces vamos a hablar de esta presión, ¿no es cierto? Y cuando hay este desbalance, por lo que estamos viendo, ¿no?, el ingreso de sangre, la producción de líquido, pueden también haber tumores a nivel de los pesos corrideos, también hay una hiperproducción, ¿no?, que puede causarme tal vez una hidrocefalia, un aumento de líquido en el que rebasa mi drenaje. Y si mi drenaje por ahí está obstruido, peor, ¿no es cierto?, me va a causar una hipertensión endocraniana. Entonces, cuando yo rebaso esto, cuando se desequilibra este sistema, voy a tener este problema de hipertensión endocraniana. Y entonces, ¿qué síntomas puedo tener en mi hipertensión endocraniana? ¿Cómo la sospecho? ¿Ya? Vómitos explosivos. Eso, vómitos explosivos. Mareos. No. Papiledema. ¿Cómo? Papiledema o edema Puede papilar. haber un edema de papila. Glaucoma. El glaucoma es un aumento de presión intraocular. Es básicamente local, no tiene relación con el sistema nervioso. Edema de papila, ¿no es cierto? Y vamos a tener, cuando hay un compromiso mucho mayor, la triada de
pregunta de examen. La triada de Cushing. ¿Sí? Cuando este edema es bastante marcado, entonces yo voy a comprimir varios centros de mi cerebro. El cerebro es nuestra computadora, es nuestra PC. Y si están afectados ciertos centros, ustedes saben que está allí el centro de la respiración. ¿A qué nivel está? En el pulmón. Pulmón, ¿no es cierto? Pero igual, o sea, me va a comprimir. Y es más, a veces estas masas hacen herniaciones. Es decir, que cuando tú tienes tu imagen en la tomografía, ¿han visto imágenes ya de tomografía, verdad? ¿No es cierto? Tienes acá tus ventrículos, ¿no? Algo así se ve, ¿sí? Y cuando tienes una lesión, una isquemia, algo, y hay edema en esa zona, puede esto incluso herniarse, comprimir, ¿no? Acá los senos, e incluso pasar la línea media, lo que llamamos herniación. ¿Ok? Puede incluso pasarla de un lado al otro. Y al darse esta compresión de estos centros, yo voy a tener un compromiso de mis signos vitales. En el caso de la triada de Cushing, ¿qué tengo? Bradicardia, hipertensión arterial y alteración en la frecuencia respiratoria, ¿no? Ok. Entonces, estos pacientes que evolucionan, esto se va en forma aguda. En el lapso posterior al accidente, al evento, tu paciente va a ir desarrollando, dependiendo del compromiso, estos síntomas. Si tú tienes a un paciente que empieza con bradicardia, presión alta, y ya tienes, ¿qué tipo de respiración está acá más relacionada? Chain stop, ¿no es cierto? Entonces te vas a dar cuenta que este paciente algo está pasando allí, ¿no? Ahora, para eso tú también habrás hecho valoración. Entonces, cuando tú tienes un evento agudo, de repente un traumatismo encefalocraniano, en el caso de un accidente, ¿no? Eso también, ¿no? Un TEC, lo que le llamamos, un traumatismo encefalocraniano, en los que también igual se produce una noxa, una herida. Y en este caso, pues si hay una fractura, ¿no es cierto? Ahí vas a tener igual sangrado, ¿no es cierto? Hay una lesión, están rompiendo membranas, las meninges, la misma contusión, ¿no es cierto? Te va a causar, ¿no es cierto?, edema, ¿no es cierto? Y mucho más es que es una fractura, si tenemos un traumatismo encefalocraniano. No solamente teniendo digamos, una fractura voy a tener este edema cerebral, sino dependiendo de la intensidad del golpe que te des, ¿no es cierto? Los accidentes de tránsito, los accidentes en moto, ¿no? Automovilísticos, en los que a veces no hay una fractura, pero sí hay lo que le llaman una concusión, en el que tan intenso ha sido el golpe, ¿no es cierto? Como te digo, que te remueve allí al pobre cerebrito y causa edema. Y en ese interín que está todavía con ese encéfalo edematizado, hinchado, por decirlo, voy a tener cefalea, vómitos, ¿no? Y hay que observar, porque hay veces en que pueden hacer sangrados lentos, ¿no? ¿no? Haciendo unos hematomas subdurales y a veces que son crónicos y que se dan después a veces hasta de un mes. Entonces ese paciente tiene que estar en vigilancia, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado con esos pacientes que sufren accidentes. ¿Por qué? Porque yo puedo que no tenga una fractura, pero sí va a cursar con un gran edema cerebral, ¿no es cierto? Y me va a dar las mismas características, los mismos problemas. Y si es que no ha tenido nada más, otro compromiso más en alguna parte del encéfalo o alguna herniación, como les digo, pues entonces además
va a focalizar, ¿no es cierto? Entonces, esta triada de Cushing es importante porque es vital. Esto me dice corre. Corre porque este paciente no se te va a morir. ¿Por qué? Porque en una de esas te hace una parada cardíaca, te pones un paro respiratorio, solamente por este problema. Entonces, esto es una emergencia. Si tienes un paciente tequeado, puede ser TEC leve, puede ser un TEC severo, ¿no es cierto? Con una fractura, tiene que ser evaluado inmediatamente por un neurocirujano. Pero antes de eso, si yo voy a tener un paciente que me tiene dolor de cabeza, vómitos, tenemos algún tipo de accidente, ¿no es cierto? Entonces, si viene a tu emergencia, entonces yo ¿qué le pediré? Algún examen auxiliar yo no sé qué pasa en su cabecita. Su cuerpo está hablando, me dice sí, chispas, se ha golpeado, todo lo demás. ¿Qué pasa en la cabeza? ¿Tú sabes lo que pasa? Hay sangrado, no hay sangrado, fractura. ¿Qué le tomaré? Entonces, dentro de mis exámenes, voy a hacer una TEM cerebral. ¿Con contraste o sin contraste? Sin contraste. Una TEM cerebral sin contraste. ¿Por qué? Puede empeorar. Hay una razón. Ya. En el caso de un accidente y que haya un sangrado, la sangre pinta. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un TEC, una fractura, un sangrado, un hematoma, va a brillar. Si tengo una ACV y es hemorrágico, va a pintar. La sangre pinta. ¿Ya? Y si es un problema isquémico, pues yo no lo voy a ver. Tu paciente no habla, está todo turuleco, no habla, no pinta todavía. La isquemia no pinta. Dale chance a ese tejido, todavía está sufriendo, la está peleando. Y todavía se te va a expresar en la tomografía pasada unas 24, 48 horas para que le tomes un control y veas realmente qué pasó en ese encéfalo en el caso de un ACV. Pero de arranque, tú lo que vas a tomar es una sin contraste. Además, recuerda que mientras eso está pasando, bueno, en emergencia salen rápido los exámenes, ¿no? Si tú le pones contraste, tú no sabes cuál es la condición de ese paciente. ¿Cómo está el riñón? Si le pones contraste, eso filtra el riñón y puede dañarlo más si yo ya tengo un cierto grado de insuficiencia renal. Y si yo ya tengo de repente un pacientito que ya está con cierto problema allí, una insuficiencia renal por su diabetes, se deshidrató por allí, entonces la completamos. Y le terminamos de valorar un órgano más por ponerle contraste. Entonces yo, en este caso, primero tomaré una tomografía cerebral sin contraste. Si tengo un accidente, si tengo un ACV, ¿no es cierto? Siempre al inicio. Pero si yo estoy sospechando ya en algo más tranquilo, ¿no? En un tumor, ¿no es cierto? Este paciente poco a poco aumentó el dolor de cabeza a lo largo de 4 o 5 meses, ahora habla un poquito medio lento, entonces este proceso es crónico. Entonces sí voy a tener que tomar una tomografía con contraste. ¿Por qué? Para poder definirlo, tú sabes muy bien que los tumores malignos son como unos monstruitos, son supervascularizados, ¿no es cierto? Entonces, como son supervascularizados, van a captar fácilmente, va a pintarlos mejor, van a ser marcados mejor en la imagen, ¿no es cierto? Igual si es que tengo un acceso, ¿no es cierto? Ya con la historia clínica que tiene mi paciente, yo orientaré, ¿no es cierto? Si es de que, de acuerdo a sus síntomas, ¿no es cierto? La probable etiología. Si de repente en mi tomografía ya estoy viendo, chispas, hay unas cositas. Por último, ¿han hecho ya este parásito? Sí. ¿Ya terminaron? Ya, hay algunos parásitos, ¿no es cierto? Que me van a también dar efecto y a veces son así. Y la tirosis. ¿No es cierto? Lo voy a anotar para preguntas. ¿No? Dentro de las infecciones más frecuentes, comunes, cisticercia. Tuberculosis, siempre, no hay forma.
Cisticercosis también. Hay unos que son realmente masivos, ¿no es cierto? Entonces son problemas que tú tienes que sospechar. ¿Qué otras infecciones me van a dar lesiones tipo absceso, de tipo granulosa? A ver. Meningitis. Eso me va a dar una meningitis. Podría ser sarcoidosis. ¿No? La sarcoidosis, ¿qué más? Histoplasmosis. Hidatidiosis en la cabecita es un poco frecuente. Una que no he escuchado, no sé si lo he escuchado ahí de las piscinas. Amebas de allí. ¿No? Amebas, ¿no es cierto? Si es que estuvo en la playa, qué sé yo, una zona tropical, un lugar un poco vaciado, ¿no? Piscinas. Todo eso, esos datos tú los vas a captar en tu historia clínica, ¿no? Fue a algún lugar, comió algo, vive en el campo, tiene animales, los sacrifican, comen en el campo, ¿no es cierto? Quienes crían animales, borreguitos, vacas, ¿no es cierto? Y comen vísceras. Y muchas veces estas vísceras no están a veces muy bien cocidas. Ahí, bueno, pues no, como todos están, comen nomás, hasta la leche de la vaca la toman sin hervir. Eso es una costumbre frecuente y milenaria. Y se van a encontrar muchas veces con lesiones a nivel pulmonar, ¿no es cierto?, de los pacientes. Pero señor, ¿usted le ha dado tuberculosis? No. Los ciertos no. Pero es que ellos han crecido con ello. Su cuerpito, gracias a Dios, ha respondido y simplemente les ha dejado la llave. Y por ahí, años más tarde, ¿no es cierto?, bajo sus defensas o con los años, pueden presentar este problema. Una reactivación de la tuberculosis en cualquier parte del cuerpo, y entre ellas, cerebro. Y mucho más en pacientes, siempre sospechen, en pacientes inmunodeprimidos. ¿Quiénes son inmunodeprimidos? Todos aquellos que tienen las defensas bajas. ¿Y quiénes tienen las defensas bajas? VIH, Cáncer. toxoplasmosis también, en los pacientes inmunodeprimidos. VIH, ¿qué más? Los inmunodeprimidos. Los de trasplantes. Ya, a ver qué hemos dicho. Ya, pacientes con infecciones con VIH en estadio SIDA. Porque hay pacientes con VIH que están muy bien. Es más, he visto parejas chicas, ¿no? Los dos, hombre y mujer, en ese caso, que después de haber completado su terapia antirretroviral, llegaron a tener muy bajos los valores del virus, su viremia bajísima, y se animaron a tener su bebé. Sí, parece inverosímil, pero cierto. Ahora ya nadie se debe de morir por VIH. Se muere por VIH es por descuido, por suicidio, ¿no? O sea, en realidad no. Entonces, VIH en estadio SIDA, porque ahí sí las defensas están en el subsuelo, ¿no es cierto? ¿Qué otro problema más? Pacientes que toman corticoides, ¿sí? Ahora están hasta por las redes, hay cortisol, ¿qué hago con el cortisol? ¿No es cierto? Muy bien. ¿Quiénes toman los pacientes? ¿Quién te genera estos altos niveles de cortisol? A lo que estamos inmersos todos ahora. El estrés, ¿no es cierto? Y aquellos pacientes que toman corticoides o pacientes, ¿no?, con enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Enfermedades autoinmunes. ¿Ok? ¿Cuáles son las autoinmunes? Bueno, ya las están conociendo: artritis reumatoide, lupus, espondilitis, vasculitis, ¿no? Todas estas enfermedades autoinmunes también me van a tener a este paciente. Y sin pierde, pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, lamentablemente, es peor que el cáncer, diría yo. O sea, todo le va mal, todo se complica en el paciente diabético. Entonces yo voy a sospechar en todas estas infecciones que le estás diciendo, porque tiene que tener algún grado de inmunosupresión para poder desarrollar. Así de fácil no te viene, ¿no? No, nadie se está enfermando de fácil. Algún factor concomitante debe de tener. Ok, entonces hemos visto ya más o menos infecciones, cada una con sus características, ¿no es cierto? Imaginológica, ya las verás.
igual, ¿no? De amebas, ya lo verás de acuerdo a cada cuadro, no nos compete ahora, pero sí que tienes que saberlas. Pueden ser, como ves, infecciones, pueden ser traumatismos, pueden ser todo lo que te haga efecto de masa, todo lo que te cause una inflamación, ¿sí? Es claro. Algo que entre en esta cajita y ya no quepa, entonces va a apretar. Así es sencillo. Tú te acuerdas de eso, entonces no siempre tienes que usar la memoria, usa la lógica. Entonces, usando la lógica se te va a hacer más fácil, porque obviamente necesitas información mejor. Pero si tú lo razonas, se te va a hacer más fácil. ¿Y eso qué es? Fisiopatología. Repasa tus fisiopatos y como verás todas esas cositas, todo lo que te cause edema, efecto de masa, me va a causar y en las finales vas a tener esto. Esto se resume a esto en una forma en cuadro grave, porque ahí, cuando tú tienes la tutina de Cushing, ese paciente tiene que entrar a sala, porque tiene que descomprimir, lo que sea, pero tiene que descomprimir. Un sangrado, generalmente son sangrados, ¿no? O tumores que, chispas, a veces los tumores se necrosan y causan absceso, porque está el crecimiento, ¿no es cierto?, que hace, como te digo, efecto de masa, que empieza por el mismo edema, se corta su misma circulación solito y se empieza a necrosar. Y empieza a causar un absceso. Los tumores también se pueden abscedar. Y en el caso, digamos, que tiene la teoría de Cushing, se tiene que hacer una craniotomía, o sea, sacarle la carota y eso, para que el cerebro se pueda expandir. O sea, tienes que descomprimir, porque está comprimiendo centros importantes. Si tu paciente se va a morir ahí de ese rato con un paro, sea cardíaco, respiratorio, depende de cuál más esté, ¿no es cierto? Y obviamente van a ver también, como les digo, otros signos, síntomas, dependiendo de la zona que se localice el tumor, ¿no es cierto? Que te va, como les digo, de repente una mano, no habla, no puede abrir los ojos, no puede deglutir, ¿no es cierto? Y ahí va tu examen físico, ¿no es cierto? Esos son signos, síntomas que vas a tener concomitantes, pero la forma aguda, ¿no es cierto?, que se va a hacer es, y si llegas a esto, pues eso tiene que ir a SAS, ¿no? Porque si no, tu paciente simplemente se muere. Entonces aquí tú tienes que hacer también, aparte de hacer un buen interrogatorio, bueno, aparte, si no viene nadie en la familia, pues ya tú tendrás que ir armando con lo que encuentres, ¿no?, de tu paciente. Si hay historia clínica, enhorabuena, pues vas a poder armar todo eso, pero si no, vas a ir viéndolo, ¿no?, a medida que vas examinando a tu paciente. De los exámenes principales que vas a tomar, básicamente, ¿no?, es una tomografía cerebral. Si tu paciente no tiene las cosas muy claras, ¿no es cierto?, llegaré de repente a una resonancia cerebral, pero de emergencia nadie te va a hacer resonancia, al menos aquí en nuestro humilde Perú, pues no. En Estados Unidos de repente, países del mundo tal vez, pero aquí no vas a tener resonancia, pero sí podrías tener una tomografía, al menos en las ciudades. Rayos X no te va a ayudar, ¿ya? No te voy a pedir que respondan a rayos X, pero sí de una tomografía cerebral, ¿no?, para ver de acuerdo a las imágenes qué es lo que estás viendo, qué es lo que está pasando ahí dentro y cómo está expresándose clínicamente. Va a ser variable, como te digo, dependiendo de la localización de ese tumor, de dónde se dio ese ACV, de dónde está haciendo ese sangrado por ese TEC, ¿no es cierto? Aparte de eso, y eso que no estamos hablando de temas de, ¿no?, en la circulación a nivel del sistema venoso, no es muy frecuente, pero puede haber algunas trombosis, trombosis arteriales en este caso. Bueno, las arteriales me va a dar una ACV isquémica, ¿no? En el caso de las venosas, ¿no es cierto?, es un poquito más, más infrecuente, pero podría darse, o incluso los tumores que me estén a nivel, ¿no?, ¿qué les digo? De repente a nivel de médula, ya saliendo, ¿no?, de cavidad craneal, ¿no?, que me esté tapando allí, ¿no?, más abajo del cerebelo, ¿no es cierto?, como yendo hacia la columna,
ponte que hay un tumor allí. Me va a causar también, no va a haber un buen drenaje, una buena circulación, ¿no es cierto? Porque recuerda que se cruza acá arriba y tiene que bajar, ¿no es cierto? Y si yo tengo ahí tapado, igual, ¿no? Entonces habrá que estudiar ese tumor, ¿no? Y eso lo vamos a ver con imágenes. Y dependiendo de la emergencia, puede tener que entrar a descomprimir. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas? Mi primera capela. Hay un segundo tema Ah, sí, Meningios, doctora. sí, igual. Síndrome meningial. Ah, ya, ok. Sí. Hay otra clase, doctora. Ahorita. Sí, doctora. ¿Puede pasar el otro grupo como es otro tema? Como a veces vienen, a veces no vienen. Tienes que pasarle un WhatsApp para pasarle Las diapositivas. Claro, Ya, doctora. claro, esta es la explicación. Pasa, ¿por qué no ha pasado? Pasa, ¿qué es el pasado? La vuelta. ¿Tengo que repetir o sigo con el siguiente? Pero, doctora, ¿puede hacer el siguiente tema? Solamente había una persona acá adelante, nada más. Quiero aprovechar.